Mateo 12, 15, 21. Con su Biblia, por favor. A mí me gusta predicar con la Biblia, no me gusta estar inventando historias. Y me gusta que la iglesia me acompañe con la Biblia. Mateo 12, capítulo 12. Mire qué lindo, ya vamos al 12. Yo creo que me voy a llevar casi un año predicando solo de Mateo, pero no pasa nada, ¿verdad que no? Lo importante es predicarlo. El verso 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente. ¿Y sanaba a quién? ¿A cuántos? Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Quién? Isaías. ¿Qué dijo? Cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, hermano. Luego de ver a Jesús sanando, hermano, a muchos enfermos, luego de ver a Jesús, hermano, en un escenario donde los fariseos, los escribas están atentos viendo la caída del Señor, luego de ver a Cristo discutir con los fariseos con respecto al día de reposo, luego de predicar después de lo que sí se puede y no se puede. Recuerda usted lo que hablamos, ¿verdad? De que sí se podía coger un poco de grano de trigo en la mano, amén, desmenuzarlo y comerlo, pero lo que no se podía era cegar, ¿verdad? Lo que no se podía era trabajar. Luego de haber hablado de que el Señor sí permite a los hijos de Dios estar en su templo, adorarle y glorificarle como lo hacían los sacerdotes, luego de ver esa contienda públicamente, nosotros vamos a seguir viendo cómo el odio, hermano, llenó el corazón de estos hombres, hermano, cómo el odio cambió el mensaje de la gratitud y la misericordia. O sea, sigue el plan de los fariseos en destruir ¿a quién? Al Mesías. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque hoy en día se ha levantado un espíritu de crítica como el de aquel tiempo. Todavía hay una queja como los escribas y los fariseos, y está movida sobre la faz de la tierra. Casi todos somos tomados por ese espíritu, criticando, hermano, al prójimo. El espíritu de un crítico ha inflamado la actitud y el hablar de la mayoría de las personas. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en qué vamos a decir con nuestra boca. Siempre lo digo, porque en esta iglesia se han levantado muchas acusaciones y han venido a decir un montón de barbaridades. Pero a mí no me gusta ser hipócrita, a mí me gusta ir a la cara. Y lo que yo no escucho y lo que yo no veo, para mí es un chisme. Y el chismoso, hermano, dice la palabra, será avergonzado. Si usted es un verdadero hombre, usted no puede andar en chisme como las abuelas. Si usted es una jovencita, debe saber que la Biblia la llama a ser una mujer sabia, prudente, en no andar metida en chismerío, porque eso quien lo ha provocado es Satanás, y un chismoso es hijo de Satanás. Es la obra de la carne del mismo Satanás. Porque que yo sepa, el espíritu como fruto no tiene el chisme, sino que el espíritu es pacífico. A su nombre. Las personas están criticando, están quejándose y están murmurando contra los siervos de Dios. Siempre están criticando, y aún en la sociedad, el vecino con los vecinos, la esposa con el esposo, la escuela, los negocios, los amigos, critican y murmuran por dinero, por miembros de la familia, por terrenos, por el tema de política, por el tema de gobierno, siempre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la lista podría continuar. Entonces usted haga ahí una planificación, ponga ahí.
este mes he chismeado en esto. Y dése cuenta que la Biblia dice que ciertamente el que bate la leche, ¿qué hace? Saca mantequilla o crema, ¿verdad? Y el que se golpea duro la nariz, ¿qué va a sacar? Sangre. Así es el contencioso, así es el pleitito, así es el criticón, el murmurador. Este es el ejemplo de que hay en la Biblia de los fariseos y los escribas. Porque vemos nosotros la crítica continuamente contra el ministro de Dios. El ministerio, hermano, es una profesión. La gente se llena la boca diciendo: ese pastor no trabaja. Me gustaría que sea usted el que se desvele a orar por la iglesia. Me gustaría que fuera usted el que se desvele para ir a preparar el sermón. Me gustaría que sea usted el primero en abrir la iglesia. Me gustaría que sea usted el que proclame ayuno. Me gustaría que sea usted el que venga primerito a ordenar las sillas de la iglesia. Nos llenamos la boca muchas veces de decir: ese pastor no trabaja, cuando la profesión de un ministro es estar puntual. Llega primero y se va el último. Tiene que poner aún de su dinero. Tiene que ser aceptada la crítica. Él no puede pecar, pero todos pueden pecar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque eso es lo que hay hoy en día. Todo pastor que yo conozco ha sido criticado por eso. Y como título le han puesto el robadiezmo. Esa es una crítica dura y fuerte, hermano, que nosotros en nuestra boca no puede salir. Santiago dice, reprende fuertemente a la iglesia y dice: hermanos míos, de su boca no puede salir la palabra bendición, pastor, y luego maldito ese pastor, porque se roba los diezmos, porque se roba las ofrendas. Si usted es un verdadero hijo de Dios, aprenda a bendecir. Aprenda a bendecir. Repita conmigo: voy a aprender a bendecir y no a maldecir. Sí, hermano, porque ¿para qué ser hipócritas en la iglesia? Mire, mejor ¿para qué venir? Si vamos a andar como lobos rapaces buscando a quien devorar. Es normal que los lobos se coman a las ovejas, pero que de ovejas a ovejas se estén mordiendo no es normal. A su nombre. Vamos a poner fuerte este tema ahorita. Hay verdad en esto y la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, hay que predicarlo, porque el ministerio es una profesión. Y la Biblia dice que el que participa del templo viva también del templo. El que participa de las cosas sagradas del Señor, que también viva de las cosas sagradas del Señor. Porque el obrero del Señor es digno de su salario. Esto no quiere decir que el pastor no puede trabajar. Puede trabajar, pero ante todo su trabajo es la iglesia. Dios lo llamó para un trabajo en específico. Usted no va a dar cuenta por esas almas que están sentadas. El que va a ser juzgado 3 veces más mayor que su juicio va a ser el pastor. A su nombre. Supongamos que usted está trabajando en la construcción y le dejan 15 obreros. Usted es el encargado. Y si se le pide cuenta, ¿quiénes van a ir? A ver los obreros. ¿A quién? Al encargado, no a los obreros. ¿Se da cuenta? Somos responsables porque al que más se le da, más se le demanda. Dejemos la chulería en el ministerio, hermano. Crucifíquenle en la cruz mejor. Porque Dios no está interesado en gente chula. Dios no está interesado en gente que diga: yo soy fuerte y a mí nadie me va a vencer. Dios no está interesado en tonterías como esas. Aún Pablo dice: el que crea que esté firme, vea que no caiga. Y el que se crea santo, que se santifique más. Nosotros en la iglesia y en el ministerio no podemos andar jugando con el cristianismo. Debemos de ser realistas y auténticos. Porque la crítica se unió a los fariseos. La crítica se unió a los herodianos. Marcos capítulo 13. Y corra con la Biblia, por favor, que tengo poco tiempo. Marcos capítulo 3, el verso 6. Los fariseos se juntaron con los herodianos para matar a Jesús. Dijeron: matémoslos. ¿Por qué? Porque hacía sanidades, porque hacía milagros, porque ayudaba a los pobres, porque se sentaba con los que no podían ni lavarse las manos, porque hablaba con los cobradores de impuestos. ¿Qué dice ahí?
Y salidos los fariseos, ¿qué más? ¿Tomaron a quién? ¿A quién tomaron? Consejo, ¿con quiénes? Contra él. ¿Quién es él? ¿A quién le pertenece ese artículo? Él. A Cristo Jesús. ¿Para qué? Para destruirle. Pregunto, ¿quiénes eran los herodianos? ¿Quiénes eran los herodianos? Los que perseguían a Herodes. En el sentido de, no para matarlo como Jesús, sino que lo apoyaban políticamente. Eran partidarios de Herodes. Eran los que consideraban que Herodes iba a ser el heredero del trono de Israel. Y estas dos ramas religiosas se llevaban muy bien. Y aquí se unió más el odio y se empezó a hinchar más el corazón contra el siervo de Dios. O sea que el odio produce alianzas que facilitan, hermano, la entrada de la envidia y el resentimiento al corazón. Cuando usted se junta con una persona que anda murmurando, que anda criticando, diciendo una mentira, cuando usted le escucha y conversa con esa persona sin tener prueba, lo más seguro es que usted se vaya de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se unió la envidia y el resentimiento. Se casaron, pues. ¿Por qué cree que hay divisiones en la iglesia? Porque aprovechan el momento. ¿Para qué? Para unirse con los que tienen resentimiento en su corazón, con los que tienen envidia en su corazón. Ay, pastor, pero eso no hay en la iglesia. Hay envidia ministerial, hay celo de hermanas en hermanas, hay crítica que si mira cómo anda vestida, mira sus zapatos, mira su peinado, mira y va a la alabanza, y mira esto, y mira, y cosas semejantes. Esta comida no me gustó, esta no es para mí, esto no es para lo otro, y empiezan a inventarse un montón de historias que luego producen divisiones. ¿Aló? Yo creo que tanto el que anda en el espíritu como en la carne lo entiende, porque esto se ve tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. La pregunta es, hermano, ¿dónde está su corazón? ¿A quién está siguiendo? Porque los religiosos procuraban la muerte del siervo de Dios, de Jesús. ¿Y cuánto más hoy en día no quieren también la muerte del siervo de Dios? Así dice la Escritura: heriré al pastor para que las ovejas sean. El primer ataque va a venir al pastor. No van a hablar de la hermana tal, ni de la hermana que está allá, ni del hermano que está aquí. Van a hablar ese pastor. ¿Sí o no? ¿Alguien me apoya? ¿Sí o no? El primero que van a criticar es al pastor. Al primero que van a murmurar es al pastor. Al primero que le van a lanzar todo el odio es al pastor. A quien van a perseguir es al pastor. ¿Por qué? Porque dentro de la membresía ya está el grupo, ya está formado el grupo que se va a ir. ¿Por qué? Porque después de que termine el culto se van por allá a hablar, a conversar y comparten de todo este tipo de maldades, hermano. Estoy hablando de que los fariseos y los herodianos, que eran de una simiente religiosa, se unieron para destruir al siervo de Dios. Y lo estoy aplicando al tiempo actual, porque no podemos ser ignorantes en esto. Esto existe hoy en día. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quiénes? Los fariseos. Juan capítulo 10, el verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, dice Cristo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
Entonces los fariseos habían mantenido una actitud amistosa contra los herodianos. Y estos se estaban familiarizando a tal punto de que vieron una oportunidad de querer matar al Mesías. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo querían matar? ¿Qué dijimos la vez pasada? ¿Por qué lo querían matar? Dos cosas dijimos el sermón pasado. ¿Por qué querían matar a Jesús? A ver, hermano. No guardar el sábado. Y el otro, hablemos con la Biblia, no inventemos. No guardar el sábado, el día de reposo. ¿Y el otro cuál es? Dijimos dos. Y por sanar a los enfermos. Porque al demostrar la sanidad y al demostrar que era mayor que el día de reposo, estaba diciendo: yo soy Dios, el Dios se ha manifestado. Pero Jesús evitó la muerte. Jesús continuamente estaba evitando la muerte. Jesús, aunque se convirtió en el enemigo de ellos, él también huía. Mire que cuando dice que leyó el libro del profeta en la sinagoga, después de pasar los 40 días de ayuno y oración, dice la palabra que el pueblo se abalanzó contra él cuando dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. ¿Y qué dice la palabra? Él pasó por en medio del pueblo. En parte Jesús huyó. Le pregunto: A, por cobarde; B, por astuto; C, porque fue prudente. No le escucho. Tiene como una papa ahí metida. Hable con autoridad. A, B o C. C, porque fue prudente. Obviamente, no porque era cobarde. Él tenía el Espíritu de Dios. Él es Dios. Amén. Entonces Jesús estaba evitando ser agarrado y matado porque él tenía que cumplir la voluntad de su Padre. ¿Cuál era la voluntad de su Padre? ¿Cuál era? ¿Cuál era la voluntad de su Padre? ¿Cuál era la voluntad de su Padre? El hermano ya está respondiendo, pero casi pega. La salvación de su pueblo. ¿Y cómo lo manifestó? En la cruz. Humanamente, antes de que Jesús fuera a la cruz, los fariseos estaban queriendo ya matarlo. No pueden. Y no podían, porque si lo hubieran matado, no hubiera habido remisión de pecado. Si lo hubieran matado a tiempo, no hubiéramos estudiado la palabra consumado es. No hubiera habido un ladrón salvado. ¿Sí o no? Amén. Veo ahí ya varios bostezando y está temprano. Por no dormir temprano y por no irse a la cama pronto. Y aquí se ve todo. Ya lo voy a mencionar por nombre si se duermen. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí, dice la palabra, el verso 15. ¿Por qué? Porque la actitud de los fariseos hizo que Jesús se retirara temporalmente, porque la hora de entregarlo todavía no había llegado a su nombre. Pero la Biblia dice que mientras esto le perseguían, mucha multitud le seguía también. Y dice que clamaban sanidad, clamaban milagros. Y la palabra de Dios dice que Él no sanó a algunos, sino que lo sanó a todos. Jesús es un personaje polémico, hermano, que usted va a ver que todavía es criticado en las revistas, en los periódicos, en los medios de comunicación. Usted no puede salir a hacer evangelismo porque ya hay críticas. No lo pueden poner en los juzgados. Me acuerdo, hermano, que fuimos a casar a la hermana Marjorie. No, a la hermana Carol. ¿Te acuerdas, no? Y dijo la jueza: esto está prohibido hacerlo, dijo. Pero te voy a leer un texto de la palabra de Dios. Fíjate tú. Está prohibido leer el libro de Dios, porque según ellos tienen que respetar la ideología de los demás. Jesús es polémico el día de hoy, hermano. Por eso le digo, no juegue con esto. No juegue con el cristianismo. El simple hecho de usted decir soy un hijo de Dios, usted no solamente se presenta como un hijo de Dios, usted debe de presentar su credencial, su testimonio, pues.
sus frutos, pues. Usted tiene que presentar evidencia que es nacido de nuevo, porque si no, no va a haber persecución. Si usted me dice, hermano, ¿ha tenido persecución esta semana? No, pastor, fíjese que todo bien, he trabajado bien, he comido bien, he dormido bien. Tenés un problema, andás igual que ellos. Qué raro, hermano. Y yo que no hay día que no tenga problemas. No, si usted está relajado, hermano, tiene un problema y serio. Porque Jesús es polémico el día de hoy. Y me parece muy extraño que una persona que esté entregada a la obediencia de la santidad de Dios no tenga problemas. Primeramente porque nuestro adversario es un espíritu y te va a venir a atacar a través de pensamientos, sentimientos, emociones, acciones. Y puede usar incluso hasta los de tu trabajo, tu jefe, la familia o fuera de ellos. Qué raro que usted no tenga problema, hermano, que solo esté haciendo pasta. Me parece raro, hermano, muy extraño, ¿sabe? Pero ¿sabe qué? No podemos librarnos de las oposiciones. Y Jesús dijo, vayan, pero no revelen quién soy. Porque Jesús todavía no se había revelado como el Dios. Todavía no había llegado su glorificación. Jesús no es un simple hacedor de milagros. Jesús no simplemente es un hacedor de prodigios. Él vino como Mesías, pero fue rechazado porque a los suyos vino y los suyos no. Probablemente esté pasando lo mismo hoy, que a la iglesia viene y la iglesia no le está recibiendo. A la iglesia de Getsemaní viene y no la quieren recibir. El simple hecho de no participar de la Santa Cena ya es rechazo de Jesucristo. ¿Por qué? Si el cuerpo del Señor aquí está presente a través del Espíritu Santo. Si usted no participa, es un rechazo. ¿O no? Si usted lo ve como un pedazo de pan, mejor véase un mosto entero y una barra de pan. Pero hoy santificamos el día para el Señor. Y Jesús dijo, comed y bebid, este es mi cuerpo y mi sangre que por vosotros es partido y también es santificado. Hacedlo esto todas las veces que sea necesario hasta el día de mi venida. ¿En memoria de quién? No de Budas, ni de Sócrates, ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Mahoma, ni de cualquier otro dios, ni de los científicos, ni de los agnósticos, ni las deidades que hay por ahí que son millones. No, en memoria de mí, de Cristo, Cristo Jesús. Tenemos que ser prudentes para manejar las situaciones de riesgo, hermano. Tenemos que ser prudentes para manejar las situaciones de riesgos. Tenemos que ser prudentes para manejar las situaciones de riesgos. Tenemos que ser prudentes. Cuando usted vea que algo se está moviendo en el cuerpo de Cristo, sea manso, humilde, pero también astuto. Porque dentro de ustedes hay una astucia tremenda, hermano. Se ven así humilditos, pacíficos, pero ¿quién los conociera? Cuando se ponen bravos. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Jesús tenía conocimiento de las intenciones de los fariseos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque dice, sabiendo esto, dice el texto, sabía cuáles eran las intenciones de ellos. Los fariseos tomaron consejo para matarle. Y ante estas cosas, yo quiero mencionar dos puntos muy importantes. Uno, que prudencia la iglesia debe de tener para saber discernir la diferencia entre el coraje y lo que es ser prudente. Normalmente nosotros venimos con una naturaleza caída y amamos hacer más la maldad que el bien, ¿verdad que sí?
lo más seguro es que si alguien viene a contraatacarlo, usted sea corajudo. Sí, ¿verdad? Qué difícil es ser como Jesús, salir corriendo. Porque usted dice, no, yo voy a ser cobarde, me le voy y le doy. Así somos, pleitistas muchas veces, porque no queremos callar, porque a mí nadie me va a humillar, porque mi padre me enseñó a ser macho y mi madre me dijo que tenía que ser macha. ¿O cómo le dicen? No, es macha. ¿Cómo es? Mujer. O no sé. También vemos que en este pasaje su coraje, pese a las amenazas que tenía Jesucristo de todos sus enemigos, se apartó, pero no para dejar su ministerio. Aló, ya estamos entrando a terreno fuerte. Mire que hay gente que cuando ve lo que no es correcto, cuando ve que quieren, cuando hay un problema pues en la iglesia, se van. ¿Pero para qué? Para no trabajar. ¿Qué diferencia hay en Jesús? Jesús salió corriendo, pero no abandonó su ministerio. Siguió trabajando conforme a la visión de su Padre. ¿Qué gran diferencia hay? Y lo digo porque al nivel, mire de cuánta iglesia no vengo yo, de cuántas congregaciones. Justamente la semana pasada ya me estaba diciendo un pastor, se me dividió otra vez la iglesia. Ay, hermano, le digo, yo ya esto es como un deporte, le digo. Y el problema es que aquellas van para vos y de aquellas de vos salen para allá y de allá para allá y van. Porque aparte no quieren ni evangelizar los pastores. Es una pena, es una vergüenza, pero es así. Porque así anduve yo anteriormente. Yo anduve en una, brinqué en otra, brinqué en otra. Hasta que un día dije, voy a tener sosiego, ya paro. ¿Qué es eso, andar con esa maña? Prudencia. Pero no nos salimos para dejar abandonado el ministerio. Seguimos trabajando y mira el fruto. Y seguimos trabajando. Y seguimos trabajando. Y seguiremos trabajando por el bien del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenga su vida consagrada al Señor, hermano. Porque normalmente cuando una persona no está consagrada a Dios es fácil de quitarla de en medio. Jesús quería cumplir su ministerio, pero su vida había sido consagrada para un fin. ¿Cuál dijimos que era? ¿Cuál dijimos que era el fin del Señor? La cruz. Repita conmigo. El fin del Señor, el propósito del Señor Jesucristo era la cruz. Era la cruz. A su nombre. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Leamos el texto otra vez. Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta Isaías? He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Qué texto le recuerda esta cita? Lucas 4:18. Vamos allá. El primero que lo tenga, póngase sobre sus pies y lo lee. Jesús vino a predicar ¿qué? Jesús vino a predicar el evangelio, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿A qué vino Jesús? A predicar el evangelio. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado. ¿Qué otro texto le recuerda a ese? ¿Qué otro texto le recuerda? Mateo capítulo 3. Corra por favor el verso 16, 17 o 18. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Léalo por favor. 16. Subió y he aquí, despacito, lento, párense las comas. Y he aquí, dice, ¿qué dice?
Léalo, hermano. Los cielos, y vio que descendía y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi siervo amado, en quien tengo complacencia. A su nombre, a su nombre. Pero ¿qué otro texto, hermano, recuerda este verso? ¿Qué otro? ¿Algún buen lector de la palabra? Fritos. Nadie. Isaías 42, el verso 1 al 4. Isaías 42. Pilas con la Biblia, hermano. Yo cada vez que la leo me la... más rápido. ¿Qué dice ahí? Isaías 42. En la pantalla no hay. ¿Hay texto en la pantalla? Si lo tiene en la pantalla, léalo. He aquí mi siervo. ¿Qué dice ahí? Yo le sostendré. ¿Qué más? ¿Sí? Y he puesto, y él traerá. 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Verso 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeará. Por medio de la verdad traerá justicia. Es el mismo texto de Mateo capítulo 12, el verso 18 y 19. ¿Sí o no? Nada, está dormido. Vamos a Mateo. Venga. Amén, dice. Y vamos allá. Mateo. ¿Ya lo tiene? He aquí mi siervo, el verso 18, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. 19, ¿qué dice? Amén, amén, hermano. Pregunto, ¿qué es un siervo? Un siervo tiene dos significados. Puede ser un animalito, un mamífero, pero también puede ser un esclavo, un criado. Amén. Y Jesús toma esta palabra porque Él viene a ser un siervo para su Padre. Porque de tal manera amó Dios a quién. ¿Quién lo amó? Que envió a quién. El unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, Jesús es el siervo amado del Padre. No escatimó el ser igual a Dios. No, hermano, no codició la riqueza ni el poder de su trono. Se vistió de trapos de inmundicia por amor a nosotros. Sirvió como el más humilde de los reyes. Se quitó la capa, se quitó la túnica, lavó los pies a sus discípulos. Los reyes no hacen eso, hermano. Nació en el trono más hermoso y humilde, el pesebre. Jesús desde pequeño era odiado y perseguido. Que no le pase lo de María y Aarón, que por ir en contra del siervo de Dios. Mire, hermano, mire, escúcheme, qué peligro es esto, ¿verdad? La gente no entiende. Piensan que lanzar una acusación contra el siervo de Dios es cosa sencilla. María y a Aarón le salió lepra por haber contendido contra el siervo de Dios, Moisés. Así que cuando le salga esa llaguita, me llama para ir a orar por usted o yo.
A su nombre. Hermano, porque la gente ya no tiene educación, quiere que el pastor lo respete, pero él no respeta al pastor. ¿Sí o no? Perdóneme, pero aquí debemos de tener igualdad. Si usted quiere que la respete como mujer, respéteme. Respete a mi esposa y a mis hijos, y no ande hablando mal de ellos. Si usted quiere hablar mal del pastor, mire, aquí tengo 2 zapatos, le presto uno. Si le queda, un mes se lo doy, pero me lo tiene que devolver así como se lo doy. A su nombre. Qué fácil es hablar del siervo de Dios. Qué fácil ir y poner en contienda a los hermanos para ir en contra del siervo de Dios. María y Aarón contendieron. ¿Y cuál fue su alianza después? Si usted lee la Biblia en Éxodo, ¿cuál fue la alianza? Después que Moisés sube al monte a buscar los mandamientos del Señor, ¿cuál fue la alianza? ¿Me va a dejar predicar solo? ¿Cuál fue la alianza? Frito. Coré. Coré alimentó el odio del pueblo porque dijo: no viene ya. Son más de 40 días allí en aquella montaña. Un viejo como Moisés no va a vivir sin agua ni pan. Hagamos un becerro de oro. ¿Quién fue el que lo diseñó? ¿Quién? Aarón. ¿Y quién recogía los zarcillos? ¿Quién recogía el oro? ¿Quién era la que ponían ahí para que bailara en medio de ese becerro? María, la hermana del Señor, la hermana de Moisés. ¿Cuál fue la alianza? Otros contenciosos, otros pleitistas, otros, porque Coré, hermanos, desde un inicio, desde que salió de Egipto, venía contendiendo contra el líder de ese pueblo. Aplicación para el tiempo actual. Cuando usted vea a un hermano que vaya a contender y vaya a rebelarse contra el líder de Dios, salga huyendo, pero así. Corra. Salga de ese lugar. Para los nuevitos, los que no leen, incluso los que no leen, porque aquí hay gente que no lee, no les gusta leer la Biblia, hermano. Quieren andar en serie, de serie en serie, de películas en películas. Para usted que no lee, deje de andar poniendo los oídos en boca ajena. Me voy a entender. La Biblia tiene 31,000 y pico de versículos que usted puede leer. Si quiere chismear, váyase a la Biblia. Ahí usted va a tener un montón de palabras. Pastor, me ofende lo que dice. Más me ofende cuando usted habla de mí. Más me ofende cuando usted habla de lo que no tiene razón. Más me ofende cuando se va con un contencioso. Más me ofende cuando usted sabe que Dios nos dejó su santa palabra, su Biblia hermosa para leerla, pero leemos malos comentarios de la gente, hermano, que no tiene conocimiento de la verdad. Aún si usted lee la palabra de Dios, de la gente que tiene conocimiento, hermano, usted va a salir libre, porque la Biblia dice que los escogió de lo más vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a quienes, a los entendidos, a los sabios. O sea que usted, si lee la Biblia, podrá tener una persona elocuente, una persona que sabe Biblia, doctrina, pero usted le va a pillar rápido si viene a dañar la iglesia, si viene a dañar su familia. A su nombre. ¿Acaso el padre de familia no vela cuando sabe que un ladrón va a entrar a su casa? Pregunto. ¿Acaso usted no se sienta primero antes de edificar un edificio a calcular el costo de eso? Pregunto. Ustedes pasarán un presupuesto, me imagino, ¿no? Aquel que le dio el trabajo, porque usted va a calcular cuánto más o menos le puede salir ese trabajo. Así es la obra de Dios. Antes de que usted ponga, hermano, la mirada o la crítica contra el siervo de Dios, siéntese y calcule cuánto vale, cuánto precio hay que pagar por esto, hermano. A su nombre.
Pondré mi espíritu sobre él, dice el Señor. Ahí media termino. En el sentido primario literal del texto de Isaías 40, el verso 1 al 4, va dirigido a Ciro. Ciro era un gobernador, era un conquistador de Persa, y Dios lo usó como un instrumento para conquistar muchas naciones, y iba ganando batallas. Hasta ese punto literal el texto le pertenece a Ciro, pero es una profecía mesiánica. Aló, es una profecía mesiánica, como Isaías capítulo 7 verso 14, Isaías capítulo 9 verso 6, Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 53, Jeremías capítulo 7, Habacuc, Oseas capítulo 2, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de profecías que autentificaban de que este hombre llamado Jesús, el Nazareno, era el auténtico Mesías. Ya lo hemos hablado anteriormente. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Entonces, de igual forma, el texto se aplica a nuestro Señor Jesucristo, y a través de la profecía podemos descubrir el carácter del Mesías. Uno, he aquí mi siervo. Pero Apocalipsis le dice Rey de reyes y Señor de señores. Ya no es el siervo, ahora es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Estamos aquí? A quien he escogido. ¿Por qué? Porque ningún otro sacrificio fue agradable delante del Padre. Hebreo dice: ni palominos, ni becerros, ni macho cabrillo, ni ningún otro sacrificio me ha agradado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchad. Cuando van los apóstoles a ver a Jesús, que estaba hablando con aquellos dos testigos, viene una nube y le dice la voz del cielo: este es mi elegido, a él escuchad. ¿De quién habla? De Jesús. Así dijo Juan en la revelación del Espíritu Santo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y si así dice el apóstol Juan en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios y estaba con Dios. Y así dice: y el Verbo se hizo carne. ¿De quién está hablando? Del Mesías, Jesucristo. Podemos decir entonces que Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. A su nombre, a su nombre. Interesante la palabra, porque no hay quien nos engañe, hermano. Sobre todo cuando hoy tenemos comezón de oír, andamos poniendo oído por cualquier página ahí. Hermano, la palabra de Dios nos revela quién es nuestro Mesías. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Durante los días Jesús anunció juicio, pero también anunció misericordia. ¿Sabe qué le voy a decir? Dios predestinó a todos salvación. ¿Dónde? En la cruz. Otra vez, Dios predestinó a todos salvación en la cruz. Esa historia de que algunos niños van a ser elegidos para salvación y otros niños para muerte eterna no va conmigo, hermano. Dios predestinó salvación, y a eso le llamamos gracia libre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la palabra dice todo, no está hablando de los elegidos, está hablando de todos. Aquel que venga a mí, todo aquel que venga a mí, todo aquel que venga a mí, yo no le echo fuera. ¿O acaso Dios desecha un corazón contrito y humillado? Pregunto. ¿Acaso Dios desechó a su pueblo y desechó al otro pueblo? Dejó a uno ahí y le dijo: tengo que ir también a otro pueblo, que no sois vosotros. El completo evangelio es que ya tenía ganada 99, pero le faltaba una, pues fue por ella. Y entonces están todos. Dios predestinó a todos salvación en la cruz, porque Él murió por los pecadores.
Y nosotros tenemos una cosa que hacer: arrepentirnos de nuestras maldades. Pero Jesús también anunció salvación. Se compadeció de los justos y también de los injustos. Cuando dice: con las palabras, caña cascada no quebrará, y pábilo que humea no apagará, está haciendo referencia a aquellos pecadores, aquellos pobres pecadores quebrantados, a punto de morir en su miseria, de las cuales Dios se ha compadecido. Si no, vaya hacia los contextos o utilice las versiones bíblicas que quiera. De todos modos ya lo estudié. Tarea para su casa. Pero aquí hay que ser un buen analítico del texto. Dejémonos de tonterías. Aquí debe ser usted un buen analítico del texto. Dios desea que todos sean salvos y que ni uno perezca. Pero usted tiene libertad de elección. Usted tiene libertad de elegir, porque usted no es un robot. ¿Cuál fue el segundo sermón de la célula? ¿O el primero? ¿Cuál fue el primer sermón de la célula? ¿Los dos? ¿Cuántos van a célula aquí? Levanten la mano. Solo Axel. 3. Levante la mano, hermano, no tenga pena. 3, 4, solo 6, 7, 8. Y el resto, hermano, tiene que apoyar la célula. Es por el bien suyo. El segundo entonces es los dos caminos. Los dos caminos. Y usted tiene libertad de elección. Yo no le voy a obligar a que vaya a una célula, ni que venga a acompañarme a los matutinos. Pero usted sabe el camino que va cogiendo, ¿verdad? Bendito mi Padre Celestial. Usted puede decir con libertad que esté en la presencia de Dios. Usted puede decir con libertad que esté en la mano de Dios. Usted puede decir con libertad que es salvo y que va a heredar la vida eterna. Si duda, póngase a cuenta con el Señor. Muy pronto tu piel va a envejecer, tu cabello se va a oscurecer, se va a ir apagando toda tu hermosura. Hay gente que está esperando que le llamen de allá, de Honduras, de Nicaragua, diciendo: mira, ha pasado esto con la familia, una desgracia. Y ahí vienen corriendo a ponerse a cuenta con el Señor. Se lo digo por testimonio, por mi familia, que me estaré escuchando, ¿verdad? Hasta ahí vienen corriendo a ponerse a cuenta con Dios. Le digo: Padre, usa lo que tú quieras, al final es tu voluntad. El barro no le va a decir al alfarero: ¿por qué hiciste eso? Pero usted está a tiempo de ponerse como una muralla fortificada por su familia y empezar a elevar oración para que Dios envíe a las huestes de ángeles y cubran a su familia. Y donde usted no puede llegar, hermano, con su mano generosa, ahí el Señor sea el propiciatorio para la mesa de esa familia. A su nombre, gloria a Dios, porque Él es el siervo de Dios y el que viene a Él no le echa fuera. ¿Cuántos quebrantados de corazón hay aquí? ¿Cuántos están dispuestos a morir por el Señor a través de su sacrificio? Cada vez que usted muere al yo carnal, usted está diciendo: Cristo vive en mí. Qué vergüenza sería que usted venga de una iglesia pentecostal o asambleas de Dios, a saber de qué viene, de qué iglesia de Nicaragua, y aquí se viene a avergonzar del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será porque allá no hay Zara, no hay Gucci, no hay Corte Inglés, no hay aviones? ¿Qué? No hay edificios. ¿Por qué se avergonzarán los cristianos aquí en España? ¿Qué será? ¿Será que otro espíritu hay aquí? Qué vergüenza, hermano. ¿Qué dirán sus pastores y sus líderes que lo entrenaron y lo formaron para que fuera una bendición donde fuera que vaya? Perdóneme, hermano, pero eso es una vergüenza, hermano, que usted no dé testimonio de la gente que un día, mire, aportó para su crecimiento.
Deje de andar llamando profetas o lo que sea para cumplir sus caprichos, hermano. Eso que hizo desde que vino, de ir a buscar gente para que orara por su viaje, ya no lo haga, hermano. Eso es vergüenza, ese es jugar con Dios. Deje de andarle recomendando eso a la gente también. Ponete a cuenta con el Señor para que los aviones, mira, los traiga el Señor en su mano y las fronteras se abran para vos. Y luego vienen aquí a emborracharse, a fumar, a fornicar, a bailar y un montón de historias. Dios ya no existe para ellos. Usted me va a decir, como los discípulos del Señor, duras palabras las que está predicando el pastor. Pero hay que decirlo, hermano, porque a la gente ya no le ofende el pecado. Entonces, ¿por qué le ofende la verdad? ¿Sí o no? Hermano, a la gente ya no le ofende el pecado. ¿Y por qué le va a ofender la verdad de Dios? Yo un día dije, hace unos años, que prefiero que me escupan por decir la verdad, pero no que me trague el infierno por estar predicando mentiras aquí. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, que vino a este mundo a anunciar el evangelio de salvación, no solamente para los judíos, también para los gentiles. A su nombre, muchos de nosotros nos gozaremos en la patria celestial. Dele un fuerte aplauso al Señor.